Bienvenidos a su podcast, Momentos Históricos de la Pedagogía. Desde sus inicios, el hombre ha sentido la necesidad de protegerse y cuidar a su familia. El hombre era nómada y las mismas circunstancias lo hicieron sedentario. Es allí donde nacen las aldeas y con ellos las comunidades, lo que permitió observar que unidos era más fácil enfrentar los problemas que se presentaban. En este punto, el hombre sintió la necesidad de enseñar a sus semejantes la forma de cazar, hacer fuego y construir viviendas. A esta transmisión de conocimientos se le llamó educación, y a la ciencia que lo estudia se le llamó pedagogía. A medida que fue pasando el tiempo, específicamente en la época medieval y romana, el hombre no tenía ambiciones. Su pensamiento se centraba en la fe y en la salvación eterna. Todo estaba regido por el clero. Esto generó un estancamiento económico y social, y más importante aún, un estancamiento intelectual donde no se producía nada. A esto se le conoció como el oscurantismo. Con la caída del Imperio Romano se limita el comercio y el intercambio. Se genera una vida agraria que no era precisamente para la venta, sino para el autoconsumo. La educación terminó afectada por todas estas situaciones y se abre paso a la educación aristocrática basada en la enseñanza religiosa y moral. Aquí nacen las primeras universidades, las cuales formaban funcionarios en teología y derecho al servicio del Estado. Todo estaba a cargo de los monjes y la educación era selectiva. A pesar de la caída del Imperio Romano, no todas las ciudades fueron destruidas. En algunas de ellas empezó a circular el dinero. Los siervos y los campesinos empezaron a rebelarse y con esto nacieron los comerciantes, la burguesía. Todo esto conllevó a la aparición de inventos como la imprenta, las armas de fuego, y con ello aumentaron las posibilidades en el campo intelectual, dando paso a la Edad Moderna, en la cual se genera una ruptura con el pasado. El hombre sigue teniendo fe, pero pone los pies sobre la tierra y aparece el Renacimiento, el cual se centra en el hombre. La Iglesia empieza a perder poder y se dan otros movimientos como la Reforma y la Contrarreforma. Los tiempos cambian, pero la educación se toma su tiempo. El saber y la cultura deja de ser parte de la Iglesia y la nobleza. Queda al alcance de la burguesía, se promocionan otras ciencias como la matemática, la astronomía, las ciencias naturales y humanas, y se abre una gama de posibilidades para adquirir nuevos conocimientos. A pesar que se daban algunos avances, la educación se mantenía en su base, y la burguesía se apropiaba del sistema educativo y discriminaba al pueblo. En el siglo XVII y XVIII se generan nuevos movimientos intelectuales. Es la época de la Ilustración, del Iluminismo, del siglo de las luces. La pedagogía ilustrada. La educación es la vía del progreso individual y social. La educación es la herramienta esencial para el hombre. Para Rafael Flores Ochoa, la tercera etapa de la educación es una antesala a ese resultado de todas las corrientes del pensamiento y las ideas humanistas en cuanto a la dignidad humana y al progreso. La cantidad de hechos históricos que empiezan con la expansión de Francia,
la cual fue expulsada de Canadá por parte de Inglaterra, el despilfarro económico, la crisis y el surgimiento de la burguesía y la clase trabajadora, los cuales, al darse cuenta que son mayoría, empiezan a reclamar sus derechos. Esa clase que surge al ser repudiada por la nobleza empieza a instruirse y esforzarse por ganar un lugar en la sociedad. Todas esas ideas de la Ilustración crearon ruptura entre la nobleza y la monarquía al generarse todo un clima intelectual. Empieza a formarse el concepto de Estado y el pueblo de Francia intenta copiar nuevos modelos de gobierno. Intentan tener conversaciones fallidas con la monarquía, quien rechazaba toda forma de diálogo, logrando con ello la Revolución Francesa, donde el pueblo hambriento rechazaba la forma ostentosa que llevaba la monarquía. Es esta revolución un modelo para las demás revoluciones. En este proceso histórico se decide la suerte de la monarquía y se proponen formas de gobierno bajo la sombra de invasiones de tropas de otros países. Se viene una época de muchos asesinatos donde cualquier persona de distintas clases sociales podía ser acusada de traidor. Se logra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se defiende el derecho de igualdad y la libre expresión, con el aporte de muchos pensadores ilustrados, en donde hubo un gran desarrollo del pensamiento, de la ciencia y la tecnología. Se educa al pueblo y se tiene en cuenta a los sobresalientes y se llega a la conclusión que la prosperidad de un país se basa en la educación. Se fortalece la educación pública, pero las dinámicas sociales abren dos caminos: la educación en una sociedad capitalista y lo que se conoce como la nueva escuela. La primera potencia la productividad y la otra más exquisita en conocimientos. Cada vez es más difícil separar la educación de los procesos sociales. En una, el profesorado se ve obligado a servir a intereses políticos, sociales, religiosos y morales. La otra representa el dominio de una clase social, lo cual propone volcar la educación hacia la vida y a la producción social. Hasta entrado el siglo XX, había una corriente dominada como unidad de concepto y de orientación. De pronto, la pedagogía se fragmentaba en concepciones y en corrientes. Teorías pedagógicas, Grupo 1. Integrantes: Alfonso del Portillo, José Luis Torrenegra, Marina Valdés, Roberto Ibarra y Harold Pinedo.